Hola Tintero o simplemente cualquier internauta que se encuentre en este momento viéndome a través de su pantalla. Si no me conoces, soy Fátima, y si sí, pues te saludo nuevamente para darte la bienvenida a un nuevo video de recomendaciones literarias. Hace poco estaba hablando con los miembros del equipo de Tintero Blanco sobre autoras mexicanas, y entonces apoderó de mí, no fue mi culpa, un ímpetu que me impulsaba, que me obligaba a recomendar a una autora mexicana precisamente, a pesar de que yo me dije que primero iba tal vez a hablar sobre autores de distintas partes de Latinoamérica antes de volver a México, porque ya recomendé a uno hace como 2 videos. Vayan a checarlo, por cierto, fue mezclilla me parece, así que ahí se los dejo de tareita. Pero bueno, volviendo a esto, es que pues no me importó, porque realmente me daba como que muchas ganas de recomendar a esta autora, y ya si es que los convenzco de quedarse en este canal en un futuro, ya pues conocerán otros autores de Latinoamérica y de otras partes del mundo de las que estaré hablando, pero esta autora en lo particular es una que es de las autoras más reconocidas en narrativa del siglo XX en México, a pesar de solo haber publicado 3 libros en toda su vida. Creo que es importante recalcar que la cantidad de libros que uno publique no es sinónimo a la calidad que tenga su obra, ¿no? Muchas veces los escritores, sobre todo los jóvenes, pensamos que mientras más escribamos, necesitamos de fuerzas escribir cada vez más para que seamos de una u otra forma validados a partir de la crítica, ¿no? Que seamos recordados en el mundo literario. Y esto no siempre se aplica, no siempre es verdad. Hay autores muy buenos que solamente publican una obra, o que solo publican, como en este caso, 3 obras, y siguen siendo leídos actualmente, siguen siendo estudiados. Así, sin más, de la autora que estoy comentando, de la que estoy hablando y de la que me estoy emocionando, pues es Inés Arredondo, con, en este caso, el libro de Río Subterráneo. Ella publicó, como ya mencioné, 3 libros. El primero en 1965, que se llamaba La Señal. El segundo es Río Subterráneo, de 1979. Y finalmente uno último en 1988, que llevaba como nombre De los Espejos. El más aceptado, el más recordado y el que la gente más ubica, pues es precisamente este del que estoy hablando, Río Subterráneo, porque precisamente ese año, 1979, cuando se publica, pues gana el premio Javier Villarrutia, que para los que no sepan, el premio Villarrutia se otorga cada año en México al mejor libro editado, ¿no? O al que el jurado de ese año le pareció que era el mejor libro editado, ¿no? Así de esta forma, pues Río Subterráneo se queda dentro de mi memoria, porque es precisamente el libro que me inició a su lectura, más específicamente el cuento de las mariposas nocturnas, que se encuentra también aquí presente y que les voy a hablar en un momento. El libro consta de 12 cuentos, realmente son muy cortos. Los más largos llegan a ser como de 12 páginas por ahí. Los más cortos llegan a ser hasta de 1 página. Entonces, pues sí, son cuentos que incluso uno que otro yo me atrevería a decir, de hecho, a decir que son microcuentos casi, ¿no? Y creo que para un lector que quiera como no solamente desconectarse como momentáneamente un poquito de su entorno, también puede sorprenderse leyendo estos libros, entretenerse y sobre todo desconcertarse, porque los libros de Inés Arredondo, los cuentos de Inés Arredondo son esos, desconcertantes. La crítica seguido ha mencionado esta como humanización del mal, o el mal como un ente que vive aparte del ser humano y que seguido aparece en las novelas en sus historias, como una influencia, como algo que uno percibe completamente, ¿no? Que se junta de hecho con ya sea un dilema moral en el que se ven implicados los personajes, o incluso el lector que se encuentra con esta lucha entre bien y el mal, entre lo que es correcto y lo que sería, digamos, el pecado, ¿no?
los personajes en ese redondo se van a ver seguidos, inclinados al pecado o tal vez seducidos por él. Y en este libro sobre todo también se agrega lo que sería la locura. La locura, igual que ocurre con el mal, se convierte como en este ente, en esta fuerza con la que los personajes luchan, como si estuvieran enfermos, como si fuera una enfermedad de la que no pudieran zafarse, ¿no? O como si fuera algo que estuviera viviendo en la tierra de tal lugar, ¿no? Eso precisamente es lo que ocurre en el cuento que tiene el nombre del libro, Río Subterráneo. Está escrito en primera persona, como si fuera una letra. ¿Por qué? Es la autora, el personaje principal del cuento, le está escribiendo una carta a una X persona, que en este caso será el lector. Entonces uno podrá verse de vez en cuando como atacado por la trama, porque dice: yo sé que tu padre, yo sé que tú, nos habla de manera directa, ¿no? Y nos cuenta esta historia más o menos en los años de la revolución. Desde el inicio del cuento ya mencionan que el padre del personaje, el que va dirigido la carta, se suicidó por la locura, que precisamente estuvo encerrado en una de las habitaciones que estaban en las escalinatas de la casa donde ella vive, que se sale de esa habitación y quema su casa que le correspondía, y que su hermano, que en realidad no era hermano pariente, sino más bien era un hermano de nombre que se volvió de esos que se forman con el tiempo y no precisamente por la sangre, también se ve pues contagiado de la locura que tenía el padre del que estaba dirigido la carta, y cómo esto afecta en sus relaciones. Entonces ese es mi cuento favorito del libro. Mis 4 predilectos pues sería ese, Los Inocentes, Orfandad y finalmente Las Mariposas Nocturnas. Los Inocentes va a tratar sobre una madre que su hijo ha sido pues también murió en la guerra porque fue agarrado por el ejército, porque se confunden su nombre, se llama igual que un medio hermano, un hermano que ya no tenía ni idea de que existía. Entonces eso hace que se lo lleven porque lo confunden, y entonces va tratando como ella pues primero lucha con el duelo en el sentido de no tenerlo presente, y luego con cómo lucha para afrontar su muerte, ¿no? Y ya entonces en Orfandad es de una, digamos, alguien que sueña con Estados Unidos, pero es un sueño bastante confuso, porque es alguien que desde el principio de la historia te dicen que está mutilada, que no tiene extremidades, y que la gente va a verla en un hospital, pero que la ve como con monstruosidad y que no hay nadie que la reconozca, ¿no? Entonces es como una gran metáfora de cómo nosotros nos vamos a sentir o cómo nos sentimos ante el desconcierto y ante pues esta necesidad de querer ser reconocidos por alguien, ¿no? Finalmente, Mariposas Nocturnas es el cuento más inusual del libro desde mi punto de vista. Trata sobre pues este hombre, no me acuerdo su nombre en este momento, pero que tiene mucho dinero y tiene una finca, digamos, alejada de la ciudad, que se llama El Dorado. Él y su sirviente pues tienen de vez en cuando relaciones sexuales, y su sirviente aparte tiene la tarea de buscarle jóvenes, adolescentes sobre todo, para que tengan también relaciones con él. Y entonces conoce a una que ella le dice que no necesita dinero para hacerlo, sino simplemente que le muestre la biblioteca, porque es alguien que es muy curiosa con respecto a lo que este otro señor millonario tiene de libros o tiene de conocimientos. Pero la llegada de esta mujer, que es la primera, o de esta niña, porque ahí va otra inusualidad, que no era una adolescente sino que ya tenía 18 años. La llegada de ella en la casa del Dorado va a arruinar la mecánica o la relación que ya tenía este hombre rico con el criado y ella. Entonces es como un trío bastante
pues bastante perturbador en cierto modo, pero para quien le guste tal vez un poquito el morbo, pues también le va a gustar este cuento. Son cuentos en su mayoría que tienen como objetivo hacerte sentir ligeramente incómodo, pero es como este tipo de incómodo donde te intriga, ¿no? Que si les da curiosidad, busquen a Inés Arredondo y personajes femeninos sobre todo, que se salen del estereotípico de la estereotípica imagen de lo que debía ser o de lo que debe ser una mujer, y se ven estos conflictos que tienen comúnmente con la sociedad y con lo que se espera de ellas. Así que es una autora que les recomiendo en esta ocasión. Espero que les haya interesado, les haya gustado aquí escucharme hablar sobre ella un poquito. Entonces yo los estaría viendo en alguna otra ocasión, en alguna otra recomendación de pues de literatura, de obras literarias. Si no, es que probablemente los estaré viendo con los demás miembros del equipo editorial en un especial de mes y también en nuestros podcasts. Sin más, espero que le pongan like a este video. Si tienen algún punto pues que yo no dije que quieran compartir, también lo pueden dejar en la caja de los comentarios. Algún cuento que recomienden de Inés Arredondo, algún dato sobre ella que les gustaría que alguien más sepa. ¿Cuáles fueron? También me sería muy interesante. ¿Cuál fue su reacción al leer tal obra de ella, al leer tal cuento de ella? Y pues nada, yo los dejo siempre felices, nunca infelices. Nos vemos.